nada más estar súper agradecidos porque nos acompaña pues la noche de hoy Ricardo Ramírez. Ricardo Ramírez, pues, aparte de ser mi compañerito de colegio en el San Miguel de Honduras, en Tegucigalpa, que nos quedamos juntos por allá, también, les soy sincero, pues se dio la casualidad, o Dios dio la casualidad de que nosotros estuviéramos aquí en República Dominicana ambos, que nos habláramos, que nos conociéramos, que un día yo envié una foto a un grupo donde estábamos en un hotel donde hacíamos las reuniones antes, y él vio la fotografía y dijo, ah, pero esa fotografía, dijo, es ahí por el malecón. Y le digo, sí, por aquí estamos en una reunión. Venite, le digo, venite para acá. Y entonces llegó a una reunión de FINEC así, de una foto que yo puse en el grupo de compañeros del colegio, ¿verdad? Así que, pues estamos realmente muy contentos de poder tener testimonios locales. Como les digo, el que nos da el soporte general de testimonios, cada 2 semanas vienen hondureños para acá. Cada 2 semanas están visitando. Pero cada vez que podemos y tenemos testimonios locales, pues producimos testimonios locales. Estamos súper contentos de tener a Ricardo la noche de hoy. Y pues nada más dejarlo con él, ¿verdad? Que nos va a dar su testimonio de vida. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Nuevamente que Dios los bendiga poderosamente. Amén. El testimonio en sí es un relato de la persona de cómo ha llegado Dios a nuestras vidas, a la vida mía en este caso, y cómo ha logrado Dios sacarme adelante. Primero, de una manera superficial, y luego empoderándome cada día más al estar en comunión con Él, comunión con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Cómo se presenta Dios en nuestras vidas? Dios se presenta de muchas maneras, pero a veces no lo sabemos o no lo entendemos, inclusive desde la niñez. Ahorita les explico. Nací en 1969 en Tegucigalpa, en un hospital de Seguro Social. Mis padres, 2 personas trabajadoras, de clase media baja, muy trabajadoras, luchadoras. Mi padre, pues, como introducción, un hombre muy conocedor de los libros, le encantaba la matemática. Mi madre, pues, economista, habían salido desde abajo, ambos hijos de personas muy pobres. Mi padre inclusive lustraba zapatos, vendía periódicos y hasta cargaba carnes en la carnicería. Entonces, mi madre empezó como perito mercantil y secretaria. Personas luchadoras, digámoslo así. El caso es que mis padres, cuando yo nazco en esos años, pues me dicen, conoce a Dios. Me llevaba a la iglesia mi padre, hombre muy inteligente, me llevaba los domingos, pero Dios me lo hacía ver como alguien fuerte, imponente, grande, tan grande que no se fijaba, no era posible que se fijara en nosotros, pero siempre oremos para que nos protejan, me decía. Siempre ora a Dios antes de salir de la casa. Y pues lógicamente uno se crea en la niñez, es algo grande, imponente, pero me estará escuchando, no sé, no, porque hay que estar muy ocupado con otra gente muy importante. Al menos esa fue la percepción que obtuve. Y aquí viene un mensaje. Yo tengo hijos pequeños, una hija. Y para los hermanos que tienen hijos pequeños, quiero darles este mensaje. Cuando hablen con Dios, hablen de ellos, acerca de Dios, recuerden esto, y es bien importante. El Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Hay que ver a Dios como un amigo. Hay que ver a Dios como ese que nos ama, que está con nosotros para darnos bastante bendición, para darnos poder, para dar acompañamiento en cada cosa de la vida. No es alguien lejano. Y eso es importante para los que tienen hijos pequeños. Por favor, si tienen esa enorme oportunidad de acercarlos para que los niños puedan ver a Dios como lo que es verdadero amor, verdadera confianza para lograr grandes cosas y crecimiento desde pequeños, hagan. Porque hay unos que no tuvimos esa fortuna. Lo mirábamos de lejos, no entendíamos. Crecí, pues, como les digo, en un matrimonio, pues, muy unido, muy trabajadores. Mi padre, pues, vivíamos en un barrio donde mi padre había escogido vivir ahí porque vivía cerca de su madre, donde también había otros familiares de mi padre, pues, que no se llevaban muy bien con mi madre, porque mi padre se volvió muy regalón, era casi un patriarca de su familia, y le regalaba de todo a sus sobrinos y a sus hermanos. Cuando pasaron unos años, mi padre, uno de los temas que tenía él interesantes era que, aparte de sus virtudes, tenía un gran defecto, el alcoholismo. Y a pesar de que él era inteligente, esa parte de la sabiduría ahí sí se le falta.
Lo perdí cuando tenía yo apenas 10 años, mi hermana 7 años, ya se podrán imaginar. Teníamos una vida, digamos, tranquila desde el punto de vista de la niñez. Eso cambió completamente a partir de ese entonces. Para mi madre, pues lógicamente fue un golpe económico, no tenía ya mucho sustento, inclusive ella le daba también sustento a sus padres, que ya eran personas de edad. Y para colmo de males, al vivir en ese barrio donde literalmente mi padre era conocido, todo el mundo suponía que mi padre, y sobre todo su familia, los familiares de él, suponían que él tenía dinero y que había dejado enorme herencia, y ahora ellos venían y se sustentaban en irle a decir a mi madre que les ayudara económicamente ellos también. ¿De dónde? Si mi padre más bien hasta dejó deudas. Esa fue la niñez en ese barrio. Cuando mi madre se queda sola, pues no le queda de otro que ver cómo hacer para ganar más dinero. Trabajaba en el gobierno como perito. Pero no quedaba de otra que inclusive meterse a un talento que ella tenía, que era la repostería. Y pues algo que sí me inculcaron es que en la vida hay que luchar continuamente y no darse por vencido. Pues nada, yo estudiaba en el día y le ayudaba a mi madre a preparar pasteles en la noche. Miren qué cosa. Con el tiempo, pues uno va aprendiendo eso del oficio, pero también a no darse por vencido. Sin embargo, algo que ellos no me enseñaron, o mejor de ella me inculcó, era que en la vida la gente no es buena, que en la vida hay gente que se aprovecha de uno, que había que tener mucho cuidado. Y eso me creó a mí, señores, un enorme miedo al fracaso, que a veces hasta me anulaba. Temeroso de muchas cuestiones, temeroso inclusive de conocer a las demás personas, era introvertido. O al menos yo creía que era introvertido. Gracias a Dios no fue así. El tema es que conforme fui caminando en la niñez y la juventud, mi madre pues encontró otro compañero de hogar, mi padrastro. Y pues igual me tocaba, él también tenía lamentablemente el mismo problema del alcoholismo. Pero él tenía un taller de vehículos y pues a ayudar a ese taller, estudiando de día, trabajando de noche. Llegué ya a la adolescencia y pues como les decía Manuel, se nos acabó la plata a mi madre de tener una escuela bilingüe, que estuve en los primeros días de mi escuela, pasé a la secundaria y pues pasé a un colegio conocido en mi país, un colegio salesiano, de la orden de los católicos salesianos, que pues hasta me ofreció una media beca para ir ahí a estudiar. Ahí lo conocí aquí de compañero a mi querido hermano Manuel. Pues créanme que para mí esa juventud no fue toda lo alegre que yo podía decir que tenía, porque como ya les conté, vivía en un barrio en el que mi madre no era querida, por cuestiones de enfrentamiento con la familia de mi padre. Yo tenía que trabajar de noche, ya sea ayudándole a mi madre haciendo pasteles o repostería, cakes, para cuestiones de la familia, por el sustento del hogar, o yendo a trabajar en el taller de mi padrastro en horas de la noche. Mientras que yo miraba gente como Manuel, jóvenes, hijos de padres, solventes, profesionales, empresarios, algunos de ellos, y pues pasaba el día, los miraba ahí a ellos, pues progresivamente decía, ¿por qué yo no? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué me estás castigando? Yo también hasta me enojaba con Dios, ¿por qué me castigas? ¿Qué he dejado yo de hacer? ¿Pero por qué yo salí pobre? No importa, no te quejes, decía mi madre. No te quejes y no te quejes, ponte a trabajar. Pues llegó el tiempo de la universidad. Hasta ese entonces yo conocía a un Dios, como le vuelvo a decir, que es lejano. No puede ser que Dios se fije en uno porque uno es poca cosa. Uno no llega a... Porque yo era pobre, ¿qué podía fijar él en mí? En la universidad, una vez que entré a la universidad, y eso fue un gran sacrificio de parte de mi madre, no económico, ahí tuve una enorme bendición de que a pesar de que no había dinero, en esos años, durante 5 años hubo un programa en la universidad donde los libros para ingeniería, porque me metí en ingeniería mecánica, los libros para ingeniería se bajaron casi en un 80% del precio. Es decir, un libro que costaba 100 venía costando 20. Fue una gran fortuna, porque eso me permitió estudiar en la universidad. En la universidad me pasó un evento interesante, que todavía lo recuerdo de una manera increíble. Yo siempre salía de mi casa y había una pequeña placa, lo que nosotros los católicos tenemos una plaquita donde estaba la imagen del corazón de Jesús, y decía, todos aquellos que exhiban mi imagen, serán bendecidos. Y oraba el Padre Nuestro, pero con aquella situación incierta de, ojalá que Dios me acompañe. Ese día yo iba a la universidad a un examen de dibujo técnico, y en aquellos dorados días no era AutoCAD, andábamos con una tremenda regla de dibujo, le llamamos la regla T, con escuadra y toda la mochila. Ese día yo salí como 2 horas antes del examen,
un viaje largo de casi 10 kilómetros y las guaguas o los autobuses para llegar a la universidad, créanme, eso era un martirio. Simple y sencillamente uno iba guindado de las ventanas, de donde fuera, pero como podía uno llegaba. Ese día ese autobús llegó tardísimo, faltando 10 minutos para el examen. Y salí corriendo de la entrada de la ciudad universitaria hasta el edificio de la Facultad de Ingeniería, eran más o menos como 800 metros y no era fácil. Porque había vehículos y hay calles internas dentro de la universidad y uno tiene que pues, ir con cuidado. Yo arranqué, me bajé de la guagua, del autobús y salí corriendo con toda la velocidad que pude. Llegando a la primera calle, yo sabía, y yo me sentía tranquilo a la vez porque sabía que en ese examen a mí siempre me encantaba el dibujo técnico, como ingeniero, siempre me ha gustado. Yo iba seguro en mi examen, pero voy tarde. Y esa puerta, ese ingeniero de que andaba a clases, cuando él decía a esta hora del examen, esa puerta se cerraba. No importa quién fuera el que llegó tarde, se llegó tarde y ya no entró en examen. Pues yo, bueno, como sea, yo que llego. Cuando yo iba llegando a la calle, a la primera calle, sentí que algo me detuvo. Y yo no supe entender en ese momento. ¿Pero qué me pasa? Digo yo, ¿por qué me estoy deteniendo? En mi interior, sonó una voz muy suave pero fuerte que me dijo, detente. Solo detente. Y me he detenido, sabiendo bien que tenía una enorme prisa por llegar a la universidad. Cuando yo que me voy deteniendo, aquí está un vehículo y aquí está la calle. En el momento que yo me voy deteniendo, viene un vehículo a una velocidad que yo estoy seguro que de ahí no hubiera salido. Era el vehículo posiblemente de un hijo de personas con dinero que les encantaba correr en medio de las calles interiores. Yo ni me fijé en lo más mínimo de lo que pasaba, porque lo mío era llegar al examen. Solo le dije al tipo, hijo de tú. Ya ustedes se imaginarán aquel insulto. Y seguí corriendo. Gracias a Dios, pues me fue bien en el examen. Primera situación interesante. Yo me había quedado con hecho, ¿qué fue esto que me pasó? En aquel momento me soñaba que podía ser alguien que estaba conmigo. El tiempo pasó y años después, siempre a la universidad, un evento también que me llamó mucho la atención. Yo salí de un examen tardísimo, de un examen de 4 horas de duración, en horas de la noche, donde le ponían a uno un examen con una sola pregunta, pero había que diseñar un sistema termodinámico con unos cuantos ítems y duraba 4 horas el examen. Pero mi preocupación no era terminar el examen. Salíamos a las 9:30 de la noche, cuando a esa hora ya no había autobuses para ir a la ciudad, porque la ciudad universitaria en aquel entonces estaba aislada a 5 kilómetros de la zona poblada del límite de la ciudad. Uno también salía preocupado, ¿cómo hago yo para llegar ahora? Yo no tengo ni dinero para un taxi, acá me alcanza para la boba. ¿Cómo hacía yo para llegar? Cuando yo llegué a la salida universitaria, donde estaban los últimos autobuses, el autobús que iba por mi ruta, lo que decíamos Comayagüela, la ruta de Comayagüela, ese bus ya estaba a reventar. Ya se pueden imaginar aquellos guindando de toda, pero yo dije, yo sí quepo todavía por ese pero miren, les digo de antemano, yo que me voy, porque ya no le dije el último bus de Comayagüela, que me voy. Pero vuelvo a lo mismo. Otra vez me detuve. ¿Qué me pasa? Digo, ese bus ya se va. Y lo quedé viendo. Y yo queriéndome montar, pero lo quedé viendo y no me monté. Cuando ese bus ha arrancado, y ya iba como a 200 metros, a mí me han ido las lágrimas de la preocupación. ¿Y qué acaba de hacer? ¿Qué me pasó? ¿Por qué hice eso? Como a los 20 minutos, como éramos tantos estudiantes que nos habíamos quedado sin guagua, lógicamente apareció un tipo de otra ruta, la ruta de la Kennedy, otra ruta de la misma universidad, pero de otra parte de la ciudad, que dijo que aquí aprovecho. Y pues nos dijo, no, yo voy por la ruta de ustedes, de Comayagüela, vénganse. Y ya habíamos como 50, 60 que nos montaron. Conforme esa guagua avanzó, íbamos atrás de la otra guagua, de la que arrancó primero, como había pasado como 20 minutos, como les digo. Había una parte de la ciudad llovía a veces bastante en la capital. Eran calles que tenían grandes canales a los lados de la calle pavimentada, unos grandes quineles que le decíamos. En una de tantas había un lugar donde se inundaba enormemente la calle pavimentada y no se miraba. Entonces uno podía distinguir si aquí hay un canal, un precipicio o solo la carretera. Cuando llegamos a un lugar que nosotros sabíamos y conocíamos famoso, que había unos grandes canales, encontramos el otro autobús que iba delante de nosotros, que se había volcado, porque se equivocó el señor, el piloto, se equivocó y se fue del lado de ese canal. Él se fue hacia el lado donde van los pasajeros, mejor dicho, de la puerta de entrada de los pasajeros, que era solo la puerta de adelante. Y yo estoy seguro que yo no lo hubiera logrado.
Cuando se montaron varios estudiantes que estaban llorando, las estudiantes y estudiantes histéricos, cuando llegaron, porque también se montaron en el autobús que íbamos nosotros, lo que nos encontramos, o nos contaron, mejor dicho, es que varias de las personas todavía estaban atrapadas allá abajo. Se habían ahogado inclusive estudiantes. No se supo mucho de esa noticia porque los periódicos de Honduras en aquel entonces ni siquiera, no había internet ni nada. Eran accidentes nocturnos de los que pocos sabían. ¿Quién me detuvo? ¿Por qué me detuvo? Llegué a la casa casi llorando de la alegría. Le conté a mi madre decía, gracias a Dios, hijo mío, qué alegría que te cuide. Yo decía, pero no fue Dios. Bueno, los años pasan. Como les digo, uno muchas veces recibe manifestaciones de Dios de manera muy especial, pero uno no las logra entender, no logra captar el enorme poder del Espíritu Santo dentro de uno. Pues llegó el tiempo de terminar la universidad. Tuve la fortuna de que mi cuñado, que se había casado con mi hermana, pues me consiguió un trabajo en la parte sur de Honduras, en lo que era la industria de la metalurgia. Pues allí comencé a trabajar. Y así podéis imaginar, uno cuando arranca, ni siquiera tener una novia, porque ni dinero tengo. Pues lógicamente, pero eso me llevaba también como persona y como hombre, pues a ir a buscar compañías temporales de sexo. Ya se podrán imaginar, ¿verdad? El caso es que ese era el joven, ¿verdad? El ingeniero joven. En ese entonces, por cierto, pues yo conocí a una persona, una dama con la que casi me caso, pero no dio resultado. Lamentablemente ella tenía más años que yo y tenía hijos inclusive. No dio resultado. Y pues en aquel momento era tan poco lo que yo ganaba que decidí irme para la parte norte de mi país, San Pedro Sula. Allá me tocó vivir una situación también bastante fuerte, porque yo llegué solo, era una planta de refrescos de la Coca-Cola, yo era el jefe de mantenimiento de un turno, era un estrés increíble. Me terminé, como dicen, de averiar totalmente la Colombia. Y la peor parte era que como a mí me gustaba ensuciarme, meterme de lleno, el gerente de la planta, tú eres el bueno, el que tú contigo, esa planta siempre arranca en la mañana. Hazme un favor, quédate un mes solo trabajando solo el turno de noche. Yo con mi soledad, trabajando solo de noche y enfermo en la espalda, me vino un tremendo ataque de depresión. Perdí esa enorme oportunidad en la depresión. Porque me enfermé durante casi una semana y ustedes saben que esas empresas no bromean. Usted me enfermó, lo necesitamos, pero muchas gracias. Eso me llevó con el tiempo también a encontrarme, en esos años me pasó algo interesante. Me contrataron a otra empresa que se dedicaba a lo que es el tabaco. Y durante ese tiempo se vino un huracán, que fue hermano del huracán George aquí, que ya le decíamos el Mitch. En ese tiempo, pues literalmente yo casi pierdo la casa, mi madre, pues casi se le derrumba la casa. Ya se puede imaginar esos días, no fueron nada agradables. Y uno sin dinero. Yo, para serles honesto, el trabajo en tabacalera no me funcionó. No, lamentablemente me volví a encontrar con otra situación interesante, donde a mí me gustaba ensuciarme, pero otros ingenieros en la misma empresa no les gustaba ver que yo llegara a ensuciarme, y donde los demás colaboradores decían, este ingeniero sí trabaja, nosotros no pasan haciendo nada. Lamentablemente por esa actitud me gané la animadversión de otros compañeros de trabajo. Como sé, de repente un ingeniero, primero estaban los ingenieros costarricenses mandando en la tabacalera, después llegaron ingenieros salvadoreños, porque hubo un cambio de mando, y pues yo no era el agrado de uno de ellos. Ya bueno, sin dinero, con el huracán acaba de pasar, ¿para dónde agarro? ¿Qué puedo hacer? Hice a mandar al amigo Ricardo currículum por todos lados. De repente, cuando ya no encontraba nada más, que me suena el teléfono de la casa y me llama un ex compañero en la cervecería. Una cosa que sí algo me enseñaron a mí mis padres era, siempre que puedas ayudar a la persona, recuérdate, lo más importante es servir a los demás. Siempre ayuda a los demás. Y esa persona, por pagarme un favor, que no sabía que yo estaba sin trabajo, de acuerdo a usted, Ricardo, él era encargado de la bodega de almacén, ahora era encargado de gestión humana en la empresa de Palma, en una empresa palmera. Me dijo, mire, tenemos un puesto aquí para usted. No me había dicho del puesto de qué era. Bueno, voy para allá. Y resulta que el puesto, yo pensé que era de mantenimiento de proyectos, que era lo que yo me había creado. No, es de gerente de planta. En un lugar agrícola, yo nunca había trabajado en las zonas agrícolas, yo decía tan apartado, esta es la jungla, decía yo.
Solo me falta que me pasen los monos y toda la cuestión. Pero resulta que la palma africana sí, es en lugares aislados porque está rodeada la planta industrial de palma. Me dice, bueno señor, aquí le toca y tiene esta oportunidad. Bueno, la tomo porque no tengo de otra. Interesante, al mes de estar yo ahí, una caldera pequeña se explotó. Se nos abrió una enorme olla de cocimiento de fruta, como a los días. Yo dije, no, yo aquí sinceramente no voy a durar. Ya miré que no, pero lo más increíble es que todos los directivos y el dueño de la empresa, Miguel José, por cierto, sabían que esa planta estaba más abandonada que saber que no se la vieron conmigo, sino simple y sencillamente decidieron expandir la planta. Puedo decirles de antemano que en esos días, yo inclusive trabajando con los muchachos de montaje, trabajando con varios de ellos, yo tuve un accidente, por decirlo así, donde yo toqué una barra viva de energía eléctrica. Es más, me fui de espalda contra las barras. Las barras me agarraron fuertemente de energía, pero lo increíble es que no me quemaron. Yo caí al suelo, perdí la vista y me volví a levantar. Cuando llegó uno de los, digamos, de los técnicos eléctricos y yo le mencionaron qué es lo que me había pasado, él fue a medir el voltaje de esa barra. 440. ¿Cómo está vivo Ricardo? No sabe. Yo mismo, pero eso no debe haber mucho, yo no sabía, no debe haber mucho voltaje ahí, porque yo lo que sentí un gran temblor en el cuerpo y caí, pues y además, caí porque me tiré para separarme de la barra, porque las barras me tenían pegado a la espalda. Mi gabacha, por decirlo así, la ropa que uno usa para trabajar en plantas industriales estaba llena de sudor, como dicen, pero lo más increíble es que no hubo nada más que unos minutos de ceguera y ese golpe en la espalda. Ni siquiera estoy quemado. Y todavía me preguntaban, ¿usted cómo es posible que esté vivo? Y yo era el gerente de la planta. Y ando metido en esas cuestiones, pero a mí me gustaba. Me gustaba mucho el tema. Por esos años fue cuando la columna principal de mi familia, que era mi madre, también mi mejor amiga, la persona que yo soñaba sacar adelante de la pobreza, se agravó, se puso muy mal de salud. Sufría de diabetes, hipertensión, en este caso una bacteria en los pulmones que al final no entendieron por qué fue, pero recuerdo que ella fumaba mucho cuando era joven. La internamos de emergencia a una clínica, que por cierto esa clínica, como referencia para lo que les voy a contar, era una clínica donde había monjas católicas, en la famosa, mejor dicho, el hospital de San José del Carmen, abajo de la Honduras Maya. Pues nada, ingresamos a mi madre de emergencia y pues los días pasaron y trataban de recuperarla, pero no lo lograron. Pues a mí me dio en esta ocasión por recordar, bueno, mi madre siempre oraba para estos casos desesperados, aquí no hay de otro. Y yo empecé a orar, y a orar, y a orar. Algo me arrastraba a orar. En aquellos días, pues como uno es católico, uno empieza, usamos lo que llamamos el rosario. Rezo a la Virgen y el rezo al Padre. Y me metí de lleno a orar y orar y orar por todo eso. Pero lo que sucedía con todo eso es que a la par mi madre lentamente se iba degradando en su salud, no se recuperaba. Tuvo un primero, un segundo ataque cardíaco, se recuperó, siempre estando en cuidados intensivos. Y otra cuestión interesante es que el dinero se nos iba acabando. Yo no tenía mucho sabor. Me dio por preguntarle a la empresa si me podían prestar dinero, algo ahí a cambio de trabajo, porque lo tenía que pagar. Me mandó a decir el dueño, ¿es tu madre? Sí, ahorita mismo te ayudo, consígame 100,000 lempiras. Yo, un préstamo alto, digo yo, pero a mí no me interesa, lo mío es salvar a mi madre. Lamentablemente mi madre poco a poco se iba degradando y yo me sentía en una situación de depresión enorme, pero no dejaba de orar. Un día antes de que mi madre falleciera, que precisamente mi madre murió a las 2 de la mañana del Día de los Difuntos, 2 de noviembre. El caso es que ese día yo estaba orando increíblemente y orando en la iglesia, Señor, Santa Virgen, ayúdenme, no sé qué hacer, se acabó el dinero, mi madre no mejora, ¿qué voy a hacer? Ese día, terminando la misa católica, yo iba bajando de las gradas hacia la calle que estaba a la par del hospital, porque también tenía una enorme iglesia, la iglesia del Carmen, a la par del hospital donde estaba la monja. Cuando yo iba bajando de las gradas, llegando a la calle, yo decía, Señor, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, ¿qué voy a hacer? Sentí una palabra muy suave y muy fuerte
y alguien me tocaba la espalda. Solo me dijo, tranquilo, llegó su hora, ella tiene que descansar, déjala descansar. Les aseguro que cuando yo escuché la palabra, yo volteé a ver para atrás. Había personas que iban saliendo junto conmigo de la iglesia. ¿Quién fue? Esta vez voy a serle honestos, me ha temblado el cuerpo. Señor, solo atiné a decir, Señor, eres tú. ¿Eres tú que me estás hablando? ¿Será posible que Dios se fije en mí y me esté hablando? Esa noche, como les dije anteriormente, pues mi madre murió. Pero la parte increíble es que toda esa depresión, ansiedad grande que tuve durante todos esos 18 días que traté de hacer de todo para taparle la vida a ella. No importa que teníamos puesto especialistas, enfermeras, las 24 horas y hasta una máquina para tenerla con respiración artificial, porque le habían puesto un coma inducido. A pesar de todas mis preocupaciones, después de ese evento, de haber escuchado esa palabra, de ese momento, me entró una paz increíble y una total aceptación de que sí, mi madre ya tenía que descansar. Eventos de la vida, decía yo, pero Dios se ve para mí. Sin embargo, ahí hay un problema. Muchas veces, como les dije anteriormente, uno no sabe entender, reconocer cuando Dios quiere agarrarlo a uno de la mano para ayudarlo. Nuevamente, otra vez, el hombre ciego y sordo vuelve otra vez a separarse. Imposible, no es posible conmigo, no tiene nada que ver absolutamente conmigo. El tiempo pasó y pues en el trabajo iba bien, iba creciendo, conocí a mi esposa, que también inclusive después de estar un tiempo solo me puse a orar para encontrar, Señor, no encuentro una verdadera pareja para mí, dame a alguien que sea trabajadora pero humilde, que tenga lo suyo para que se defienda. ¿Y qué? Me encontró cerca de la planta donde estoy trabajando, una joven preciosa, de 23 años, algo así. Y Flor, francamente, cuando la conocí, señor, clase de mujerón es. Y todo el mundo me decía, no, cuidado de hacer que ese, porque esa mujer, a ver con cuánto más andado, miren que es bien simpática y lleva con todo a saber cuánto. Y sin embargo, algo me decía, esa mujer es. Y me acerqué a ella. Honestamente, se lo digo, algo maravilloso. Yo fui el primer hombre en su vida. Y gracias a Dios, ahí estamos todavía. La parte más interesante, ya con ella, yo ya tenía una responsabilidad, ya empezábamos a hacer algo. Todavía no había hijos. Pero lamentablemente, pues donde yo estaba, el salario no era lo suficiente, porque ya tenía yo que pensar en un hogar, no estaba solo. Bueno, por esos días, pues, sin querer, compré un periódico donde apareció de repente un rótulo donde decía, en Guatemala se necesita gerente de planta de palma o algo de experiencia. ¿Cómo llegó a mí este rótulo? Yo estaba viendo los clasificados, pero en lo último, ese cuadrito. Nada, yo llamé, pregunté, ya había correo en ese entonces, y ni 48 horas habían pasado cuando me llaman. ¿Usted hace cuánto tiempo trabaja ahí? Bueno, yo tengo 11 años de estar en esta planta. Le estamos hablando de usted. Pues ya se podrán imaginar, era ni siquiera una planta, estaban solo 4 columnas paradas allá en el departamento de Petén, un lugar muy aislado de Guatemala. Solo 4 pues. Y yo le decía, cuando llegué de visita para ir a inspeccionar, a darme cuenta qué tipo de resto era eso, yo le pregunté al gerente general, don Oscar, pero usted qué es lo que quiere, le digo, porque yo pensé que esto era ya dirigir o ayudarle a organizar la producción de una planta. No, es montarla de cero. Yo qué sé de montaje de planta de cero. Es más, me tocó reclutar personal a buscar en aldeas indígenas de alrededor de Petén, ir a enamorar gente para que quisieran trabajar en la plantación. Nuevamente, otra vez, a mí se me ha olvidado que hay alguien ahí que decía siempre mi madre, otra vez, orar otra vez, pedirle a Dios. Ya me volví a acordar de Dios, miren qué cosas. Volví a orar, increíblemente, las cosas fueron caminando, con grandes problemas, bañados de lodo y todo lo demás, el equipo montándose, pero la planta se montó. Arrancamos en el 2011, en el 2013 la planta arrancó completamente a trabajar. De todo nos pasó, problemas, se nos dañaron unas lagunas, vino un grupo de indígenas, porque había muchas comunidades indígenas ahí cerca,
que nos reclamaban porque una laguna había dañado un riachuelo que alimentaba pescados, nos querían literalmente matar. Ahí sí a la gente le meten fuego. El indígena no anda comedia típica. No era una broma. El indígena lo agarraba a uno, lo sacaba de la planta y lo metía en una hoguera. Y querían agarrarme en serio. Y vuelvo otra vez a orar a Dios. Señor, ayúdame porque no sé qué hacer, esta gente me quiere matar. Gracias a Dios. De repente abrieron su corazón los indígenas y no me pasó nada. Todo esto es, esta historia, mis estimados hermanos, es simple y sencillamente para plantearles que Dios no me ha dejado de su mano. Pero yo no me he abierto hasta ese entonces a encontrar a Dios. No había una relación real. Se lo digo de antemano, era totalmente frío. Y Dios se había presentado en distintas ocasiones. El tiempo pasó, terminé en Guatemala y quise hacer un negocio en Guatemala para salir adelante ya en lo mío. ¿Y qué creen? La señora pandemia. Una inversión que yo hice para abrir un negocio precisamente en Petén, tanto de comidas como de venta de asuntos electrónicos, cerrado. No se puede, todo está cerrado. Era incierto lo que iba a pasar en el planeta. Y yo dependía de préstamos y cuestiones por el estilo. Adiós los ahorros y adiós muchas cosas. Si bien es cierto, a lo largo de mis años también en mi país, yo había comprado unos terrenos, había hecho unos apartamentos para rentar, pero he perdido gran parte de lo que podría decirle eran mis ahorros, mis ganancias. ¿Y ahora qué? En tiempo de la pandemia, no sé cuánto, aquí gracias a Dios la República Dominicana no se sintió mucho, pero en Honduras, lo que estadísticamente el gobierno quiso dar a entender como más o menos 2,000 y pico de muertos, realmente fueron más de 13,000 muertos. Moría gente, no solo en la ciudad, sino también en las aldeas. Y mucha gente que moría en ciudades pequeñas o en las aldeas rurales, esa gente no estaba contabilizada. Era un terror enorme de que toda persona que cuando se enfermaba, y se enfermaba muy mal y se congestionaba los pulmones, pues al hospital. Pero en los hospitales de mi país, debido lamentablemente a un tema de corrupción, el que entraba al hospital ya no salía. Todo el que entraba al hospital y lo ponían con respiración, a veces no había oxígeno en los hospitales, no volvía. Solo traían los ataúdes. Era un ejército de muertos. En ese entonces nos enfermamos con mi esposa y había nacido mi niño. Nos enfermamos, pero a mí no me pasó más que un sueño increíble, una calentura y se acabó. Con mi niña, gracias a Dios también, pero con mi esposa le llegó una congestión tal que no podía ni respirar. Cuando yo miraba que ella ya no podía respirar, dije, no me queda de otra que llevarla al hospital. Pero si la llevo al hospital, no va a sobrevivir. Esa noche, cuando ella estaba muy mal, y eso que ella es enfermera, pero ella misma se inyectaba cuestiones como dexametasona para descongestionarse y esas cuestiones. Esa noche, escuchándolo casi ahogada, tratando de dormir, yo me arrodillé en la cama y nuevamente, ahí vamos otra vez. Padre, ayúdame, guíame, guarda, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Por favor, no dejen que se vaya. Al día siguiente ya se levanta, con dificultades para respirar, pero empezó a sacar una cantidad enorme de frío. Empezó a respirar la calentura del término. No, esto no puede ser así nomás. Él me quiere decir algo y yo no quiero entenderlo. En esos días, como les decía, pues entre los problemas económicos, la pandemia, uno no poderse movilizar porque se le cerraban las puertas, el gobierno había ordenado, literalmente igual que acá, solo salían los que tienen en su número de identidad hasta cierta fecha, solo esos pueden salir, los otros están cerrados, no pueden. Pues en eso, casualmente, viendo cómo hacíamos para salir adelante, un amigo, que ya era amigo, un compañero colombiano que conocí en la empresa de Guatemala, que era el encargado agrícola, me llamó, que estaba en República Dominicana. Yo me acordaba de eso porque yo le había ayudado a hacer contactos para que él pudiera venir a trabajar acá. Me dijo, Ricardo, yo necesito un gerente de planta aquí, este señor se está retirando y aquí es un desastre. ¿Le gustaría? En esos días yo había orado a Dios, Señor, tengo que salir adelante. Bueno, lo mismo siempre. Yo no le tengo miedo a nada. Vamos con los retos. Voy para allá. Por eso me trajo a República Dominicana. ¿Qué me encontré en la planta? La planta es una planta industrial. Los dueños son personas en el país muy poderosas desde el punto de vista económico, el grupo SID. Pero debo decirle que lo que me encontré en la planta fue una planta en un estado deplorable. No porque los señores no hicieran lo correcto, sino porque los que estaban ahí dirigiendo en aquel momento lamentablemente no eran buenos administradores.
Pues nada, mira que planta literalmente como abandonada, podridos los techos, las estructuras, la maquinaria. Y yo cuántas veces no me he encontrado con retos, decía yo. Y en esta ocasión sí, yo ya estaba acercándome más a Dios. No, vamos a empezar de nuevo, no hay problema. Y empezamos de nuevo. En ese tiempo, precisamente, fue en el 2022, cuando íbamos caminando. Yo me entré inclusive en el 2021, cuando fue el momento más difícil de arrancar, tratar de arrancar esa planta, me dio hasta salmonela. Anduve muy enfermo, pero en ese entonces yo ya empezaba a acostumbrarme a orarle a Dios en las noches, pero orarle con fe y entregarme a Él. Casualmente en esa transición, ya para el 2022, fue cuando Manuel lo que les contó, me di cuenta que él estaba en la fraternidad. La fraternidad, unos años antes, yo la había escuchado en Honduras, y una vez un dueño de un barbershop que me estaba arreglando el cabello y la barba, me dijo, lo invito a la fraternidad, es un lugar muy bonito, muy bueno, se acerca uno a Dios. Yo llegué hasta la puerta y escuché mucha gente cantar, esto es una iglesia. Y dije, no, eso no es para mí. Y pasó el tiempo y otra vez escuchaba la fraternidad. ¿Por qué me suena y me pega una picazón en la cabeza lo de la fraternidad? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para mí? El día que me invita Manuel, ese día había 13, yo venía desde Monteplata, yo vivo en Monteplata, vivo aquí en la capital. Yo ese día me encontré 3 enormes accidentes, hasta la foto te mandé, porque ni yo mismo me lo creía. 3 enormes accidentes en la autopista de las Américas. Un camión se había montado sobre otro, más adelante una guagua se le había montado un motor y más adelante un vehículo de alta velocidad, etcétera, etcétera. Ya no llegué, cuando las reuniones eran los días sábados, a la fiesta, en el Coron Plaza, salud de corazón. El caso es que yo quería llegar, con tanto accidente, no, esto no es posible, digo yo, no, aquí no llego. Ya eran casi las 10, Manuel, discúlpame, ya no llegué, le dije. Yo, por último, digo, no hay problema. Ya vine aquí a la capital, me voy a la zona colonial, me tomo mi cerveza, me pongo mi cena y se acabó. Pero no, seguía en ese camino, en ese carro y no quería yo soltar, o no sé qué me pasaba. Me venía por la calle de Malecón y digo yo, pero no llego, sí, pero sí, voy a llegar. No, aquí está la zona colonial, no, algo me llevaba a llegar. Por último decía, bueno, ya, y tratando de justificarme a mí mismo, llego al estacionamiento del hotel y digo, bueno, por último voy a saludar a este desgraciado, digo, si tengo 20 años de no verlo, y por lo menos voy a ver si la mujer con la que se casó era bonita o fea. Y te llevaste un muchacho. Es todo lo que llegué, el fraterno que estaba dando el testimonio, creo que era un cafetalero, era verdad, bien vestido, se me acerca y me da un abrazo enorme. Pues yo no me sentí mal, yo una persona creyente en Dios, está bien, le di un fuerte abrazo. Después del testimonio y de escucharlo, pues me dicen, mire, nos sentamos en una especie de mesa de trabajo porque estaba empezando la fraternidad y me dijo, mire, hermano, a usted le gustaría lo que quisiéramos que usted le diera la visión y la identidad. La visión y la identidad. No, es un texto que uno tiene que leer cada vez en el capítulo, pero yo sí vengo llegando y yo no he visto en esto. Es la primera vez que llego, ¿por qué me encargan algo tan importante? Venga, tranquilidad y fe. Cuando me dieron a leer la misión y la identidad, Manuel se burla de mí diciendo que yo soy, en la universidad le decíamos los garroteros, los que van en el colegio, que todos se lo memorizan. Para mí, leer ese texto fue de rápida adquisición. Tengo esa capacidad de que me leo cierto texto y rápidamente se me va quedando, pero descubrí algo en la visión muy fuerte y un mensaje muy fuerte. El principio fundamental de la fraternidad, traer la realidad de Dios, el amor de Dios a la realidad de nuestras vidas, es lo que estamos viviendo. Y segundo, el objetivo fundamental, nosotros acercarnos y tener una intensa interrelación personal con Jesucristo. Esto es todo lo que yo he estado buscando. A lo largo de todo este tiempo que empecé con la fraternidad, lentamente, me ha dado por estar buscando cada vez más a Dios. Y ahora, antes no tenía una Biblia en el apartamento donde yo vivo. De repente, ahora tengo una Biblia en la sala. Y yo con Biblia. Ya no puedo dejar un día tranquilo sin agarrar esa Biblia y leer, ya sea Proverbios o sea una parte de los Evangelios. Y eso se le va quedando. Una cosa bien interesante que sí quiero mencionarles, y esto es muy importante, y cuando uno se acerca a Dios,
El enemigo no está feliz. Para nada. Hay una parte de la Biblia, creo que es el Evangelio de una de las epístolas de Pablo, que cuando una persona limpia su casa y recibe a Dios en su casa y echa esos demonios, o ese demonio cuando ve que la casa está limpia, regresa con otros 7 a quererse apoderar de esa casa, de ese corazón, de esa persona que logró. No está contento. Y a mí me pasó muchas veces esa situación. Donde yo me encontraba con Dios, ahí venía el amigo, olvídate de Dios, Dios es grande, Dios está ahí arriba, Dios no te escucha. De repente otra vez se me olvidó quién era Dios. Volví a la necesidad, me acordaba de Dios. Y así sucesivamente. Conforme he estado leyendo en la palabra, les voy a ser muy honesto, no voy a negarles que el enemigo busca muchas maneras de que uno se salga de esto, de que uno no siga. Pero, qué cosa más interesante, conforme pasaban los días en la fraternidad, el tiempo que he estado, muchas cosas que yo pedía en esa horita se estaban materializando. El salario que me daba no era suficiente, voy a tener que regresarme a mi país, Señor, ayúdame con eso. Y de repente me dan un salario en esos días que es más que duplicado, ¿verdad? En esos días estaba a punto que te decía que me iba para Nicaragua, que también me estaban ofreciendo un trabajo ahí también, igual de gerente de plan, en Palma. Y de repente me dijeron, no se vaya, aquí está eso. Y un sinfín de cosas y problemas que he tenido en la planta donde uno no sabe qué hacer, de repente me bajan una cantidad enorme de ideas de cómo solucionar. Inclusive en mi casa había temas de deudas familiares donde mi esposa se había puesto a trabajar siempre en la enfermería y de repente, orando con ella, empezaban a pasar cosas muy interesantes en los negocios que tenemos allá en mi país. Empezamos a orar, agarrémonos más de Dios. Mi esposa siempre ha dicho que el que debería ser sacerdote en la casa soy yo, porque a ella no le gusta mucho el tema. Y eso que ella jamás ha dejado de ir a la iglesia. Ella ha sido inclusive ayuda en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes el huracán Fiona? Fue en el 2022 también, ¿verdad? Noviembre de 2022. El huracán Fiona para mí marcó una pauta muy importante y un hasta aquí. Y ahorita les explico. Ese día del huracán llegó en Monte Plata, estaba cayendo una enorme tormenta y la palma, toda esa palma, imagínense esa palma enorme, se movía endiabladamente de lado a lado. Y a mí en un momento del día queríamos progresar, inclusive ahí estaba ya doña Ana Bonetti, que estaba en la gerente general actual, y nos decía, vamos a tratar de progresar. Pero no esperábamos semejante cantidad de viento y precipitación de agua. Ese día inclusive hubo hasta cortocircuitos en la planta que tuvimos que detenerla, en la planta industrial. Pero el agua donde nosotros tomamos la fuente donde tomamos el agua es un río que está más o menos a 6 kilómetros de la planta. Mi mayor miedo era que se perdiera la bomba principal, porque si se pierde esa bomba o se le lleva el río, se pierde todo. Pues yo salí aproximadamente como a la 1 de la tarde, debajo de aquella enorme cantidad de agua en un vehículo, a tratar de llegar a la zona donde teníamos la bomba, que había un operador ahí. Yo le había mandado adelante un tractor para sacar la bomba, y cuando yo iba llegando a esa zona, que por cierto es un pasillo de tierra, aquí es parte, había un cerco con un vivero de palma, y aquí había una enorme arboleda y un bosque que era de otro señor cercano que era dueño de ese bosque, y un enorme pasillo, un pasillo delgado pero largo para llegar hasta la zona del río. Cuando yo iba llegando a la zona del río, un enorme árbol ha caído frente a mí en el vehículo. Pues me bajo, trato de ver dónde lo agarro, y esto está bañado de agua hasta lo último. Esos árboles se movían, se escuchaba que se rajaban, pero yo tenía que buscar cómo llegar a la bomba. Ese famoso árbol es de algo que aquí le dicen jabilla, que tiene enorme cantidad de espinas en todo el tallo. ¿Cómo hago yo por esto? No me queda de otra. Yo ando con cosas. Me saco la camisa y digo, con la misma camisa me quedo solo en la camiseta, la t-shirt, y digo yo, agarrar eso, envolverme en las manos, y como pude, jalar eso. Cuando estaba haciendo eso, el carro estaba como 3 metros más allá, estaba moviendo eso, otro árbol se ha quebrado y ha caído a mis espaldas, pero inclusive el árbol era más grueso todavía y me rozó las espaldas. Y yo me detuve, me fui para el carro, para atrás, debajo de aquella gran tormenta, pero yo solo me quedé como sordo. Ay, me mato, ¿qué me está pasando? Me voy a morir. Otra vez aquella misma voz, que años antes me había dicho detente, que años después me había dicho ya es la hora de ella, déjala descansar. Nuevamente me dijo, no es tu hora. No. Tranquilo. Y digo yo, pues a terminar de mover como pude esas 2 ramas, aquel árbol grande, moverlo como pude hasta jalarlo con el vehículo, y llegué al río.
Casualmente ya estaba rescatando la bomba del río. Cuando íbamos saliendo de regreso, ya la bomba ya puesta en un lugar seguro, yo le digo al tractorista, no se me vaya, yo voy delante de usted porque si me pasa algo, me cae un árbol, usted me va a ayudar. El tractorista solo quería salir de ahí corriendo como el diablo porque esa vaina, el río estaba creciendo enormemente. Pues aquel tipo salió, como dice, como alma que lleva, y vino yo y se me fue aquel, bueno, agarró con aquel carro como podía. En el mismo lugar casi donde había sido lo del árbol, había un precipicio como de 6 metros acá, y la calle muy angosta. Uno tenía que andar con cuidado por la prisa, el carro perdió tracción, se derrapó. Cuando el carro se derrapó, yo traté de lograr controlar el vehículo, pero lamentablemente me fui de lado y yo dije, ya me fui en ese esquinete, era como 6 metros de profundidad, pero en ese momento se escuchó un golpe seco en la parte de atrás derecha, que detuvo la llanta. Yo me bajé del carro, digo yo, en algo pegué, pero gracias a Dios no pasó nada, me detuvo, alguna piedra, alguna. Yo todavía me da escalofrío cuando vi qué es lo que me había detenido. Y no se me preguntaron si fue el árbol que me cayó, me han dicho alguno, fue la piedra. Y lo más increíble, hermanos míos, es que no había absolutamente nada entre el vehículo y eso, excepto aproximadamente 16 pulgadas entre la llanta y ese precipicio. ¿Quién me detuvo? Pues no sé, pero seguiré caminando porque tengo que llegar. Y ya se imaginaban todo aquello, aquel ventorral enorme. Cuando ya voy saliendo hacia la calle principal, había dos maneras de llegar a la planta: por donde están las líneas de alta tensión de cable eléctrico que van a la planta, o por una especie de hondonada donde hay siempre la calle entra, pero hay una especie de riachuelo que no era quebrada en ese momento, sino un gran río. Yo decidí irme por ese lado, porque si me voy por los cables, se cae uno, me mata. Mejor me voy a ir para tratar de cruzar por ahí. Cuando yo iba ahí, otra vez la voz, ¿cuál es tu prisa? ¿Ya? ¿Cuál es tu prisa? No, ya otra vez, hoy sí, esto ya no era así nomás, esto no era así nomás, no es posible, me lo están diciendo y él me está hablando. Sentí un escalofrío, de por sí estaba en agua, inundado en agua el cuerpo, el carro por dentro mojado tanto como por fuera, pero cuando yo agarré, Señor, no, este sí eres tú, Señor, perdóname, ya te entendí. Y agarré por la calle de los cables eléctricos. Algo increíble. La palma se movía de una manera endiablada de un lado para otro. Y los cables, que eran muy viejos, por cierto, porque la planta lamentablemente, como les dije, eso estaba muy abandonado. Los cables estaban casi caídos, pero ni un tan solo cable, con el enorme viento que hacía, se mecía de lado a lado. Qué raro, los cables no se mueven y la palma sí. Bueno, no importa, pero yo conforme iba llegando a la planta, me invadió una tibieza, un calor interno y una alegría enorme. Que inclusive en la planta cuando llegué, ¿qué le pasa que viene como feliz? Todo va a salir bien, no se preocupe. Pero yo sabía y entendía claramente que era él que estaba aquí. Se lo conté aquí a Manuel, inclusive en una especie de mini testimonio cuando nos vinieron a hacer un mini Israel, ¿se acuerdan? De ese entonces para acá, mis estimados, muchas cosas han pasado de manera muy positiva conforme me he acercado más a Dios. He entendido 3 fases en lo que a mí corresponde de cómo Dios ha impactado en mi vida. A través de la FIDE, que ha habido también capacitaciones sobre cómo orar ante Dios, cómo leer lo correcto de la Biblia, cómo ser persistentes y constantes. Pero cómo llevarlo también a mi vida intelectual y física, no solamente lo espiritual. Esa es la parte más importante de mí, cómo esas cosas le ayudan a uno en enormes situaciones donde uno cree que no lo logra, pero alguien trabaja por uno. ¿Qué me encontré? Una primera fase donde tengo que ser un hombre agradecido, dar gracias a Dios, totalmente agradecido por lo que Él ha hecho conmigo. Pero también Él me dice, pero no solamente es el agradecimiento, tienes que arrepentirte de lo que has hecho. Los errores, solo el hecho de haber dudado de Él tantas veces, el solo hecho de que muchas veces no me comportara bien haciendo lo que los humanos sabemos que hacemos. No solamente el pecado normal, sino el pecado de negarlo a Él y no aceptarlo en mi vida. Entendí la fase del arrepentimiento y me he arrepentido entre Él. La tercera fase es la más difícil de todas, puesto que viene algo muy interesante que por cierto lo dice en el capítulo de Marcos. Si lo leen, Marcos
capítulo 11, versículo del 22 al 26. Todo aquello que pidáis al Padre, absolutamente todo, el Padre os escuchará. Pero antes tienen ustedes que perdonar antes de que ustedes, de que Dios les, para que Dios les perdone a ustedes y Él les escuche. Esas son palabras de Jesucristo. Esa tercera fase para mí ha sido la más difícil y pesada, porque yo ya me había arrepentido, yo ya había agradecido, pero ahora viene la más difícil de todas, porque es un tema ya de todos los dolores, errores, personas que me han hecho un daño, que me han engañado, que me han estafado, que me han intentado matar inclusive, o a alguien de mi familia. Él me exigía, déjame eso a mí y perdónalos. Por esos días, cierto caballero aquí presente que está viendo su celular, nos estaban dando una clase de la oración y el hermano fraterno que vino a orar con nosotros, enseñarnos cómo orar, ayudó y él presenció un milagro, Dios sanándole una rodilla. Pero le dijo algo a él muy importante: tú no has perdonado. Cuando, si se acordará usted de eso, me dejó claro, pero es que esa es la única manera de que Dios pueda entrar en relación plena conmigo, perdonando de una vez por todas cualquier cosa que tenga con alguien de mi familia, algo del pasado, lo que sea. No es olvidarlo, es entender claramente que uno debe perdonar. De otra manera no hay manera que Dios quiera entrar con nosotros. Solamente así se logra la plena compañía de Él. Ahora, a lo largo de estos días, antes de venir aquí y decirle a Manuel que quería dar el testimonio, porque yo mismo me decía a mí mismo, pero yo qué puedo hablar de una vida tan simple que yo he tenido, ¿qué voy a ir a enseñar? Cuando estaba yo en eso y orándole a Dios, Señor, ¿qué le voy a dar a esto? Otra vez la voz, pero tú también eres mi hijo. Bueno, está claro, la vamos a dar. Pero ahora, entiende este mensaje, Él me lo dice, y quiero que lleve este mensaje a las personas que estén contigo. En esta noche, el mensaje va así. La pregunta, es una pregunta muy directa. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo te queda de vida? Para que comprendas cuánto tiempo te queda de vida. Eso solo lo sabe Dios, no lo sabemos nosotros. ¿Cuánto tiempo te queda de vida? Para poderte unir y encontrar conmigo. Porque una vez que mueras, ya tu voz no se escuchará. Y yo no te podré salvar. ¿Cuánto tiempo, hermano, nos queda de vida? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? No sabemos. Ahorita mismo la columna principal de este edificio, que es nuevo, pero resulta que lo diseñaron mal y se resquebraja. Se fueron con ese piso de abajo. Puedo yo salir hoy de aquí, me topo con una guagua, un tipo loco a alta velocidad y me monto en un avión o llego a mi casa, un derrame cerebral. Se acabó. Cuando yo sentí esa pregunta y escuché esa pregunta de parte de mi padre, ¿qué me quieres tú decir? Tú sabes que yo me he entregado a ti, pero es que no quiero que solamente sea para ti, llévala a los demás. Yo los amo y los quiero, pero ¿cuánto tiempo? Algunos de ustedes ya han aceptado a Cristo en su vida, plenamente. El tema es que está nuevamente hoy una invitación de Dios para tener sus brazos abiertos, su corazón abierto y escucharnos para que ustedes triunfen y crezcan adelante. Que evolucionen a un mejor ser humano, pero eso es de cada quien. Bueno, yo estoy terminando con lo mío. Quiero invitarlos muy respetuosamente a que oren conmigo una oración. Quiero pedirles que se pongan de pie. Pero vamos a hacer un ejercicio primero antes de realizar o decir esa oración. Quiero que por favor cierren sus ojos por un momento. Yo sé que están cansados, quieren llegar a sus hogares, están con el estrés del día a día del trabajo y todos los retos de la vida, pero por un momento traten de pensar y visualizar en su interior, en su mente, una hoja en blanco. Pongan sus mentes en blanco por un momento. Esto es algo muy importante. Ahora les pido, siempre con su mente y visualizando eso en blanco, respiren profundamente 6 segundos, pero sin acelerarse, tranquilamente, 6 segundos y luego expulsen el aire durante 6 segundos, lentamente, tranquilamente. Luego nuevamente vuelvan a aspirar, tranquilamente, sin presión y lentamente expiren. La oración, respetuosamente les pido que la repitan conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús,
En este día reconozco que soy un pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados Pero me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. y te pido perdón. En este día te abro mi corazón Y en este día te abro el corazón y te acepto y te acepto como mi único y suficiente como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Señor y Salvador de mi vida. Te pido que entres en mí Te pido que entres en mí y que me hagas y que me hagas la criatura que tú quieres que yo sea la criatura que tú quieres que yo sea. y que me llenes Y que me llenes del poder del Espíritu Santo. del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, este es mi testimonio y este testimonio ha sido para la gloria y la honra de Dios. Así que yo creo que la primera persona a la que tenemos que felicitar por ese testimonio y por esa presencia de Cristo, si alguno de ustedes se ha visto impactado, es darle gracias para la gloria de Dios. Así que por favor un aplauso para Dios. Bueno, como siempre decimos, pues muy agradecido con Ricardo por compartir pues lo que es su vida. Este es el testimonio de FINEC. En cada una de nuestras reuniones una persona pasa al frente y cuenta pues cómo ha sido su vida, cómo Dios ha impactado su vida, qué ha hecho FINEC por él después de estar participando en FINEC. Y pues bueno, estamos muy agradecidos realmente con Ricardo por haberlo compartido. Vamos a recoger ahora y vamos a pedirle a Ricardo, una vez que ya terminen todos, vamos a pedirle a Ricardo que nos ayude pues a orar por nuestras peticiones en general. Estamos muy contentos por acompañarnos a las personas nuevas, ojalá nos puedan seguir acompañando. Estos somos nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Dale. Les invito nuevamente a ponerse de pie, por favor, porque esto es nuevamente una oración a nuestro Padre. Padre Santo, Dios Todopoderoso, invocamos tu Sagrado Espíritu en este momento. Ven, Espíritu Santo, e ilumina y bendice y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Señor, aquí están nuestros deseos, peticiones, todos nuestros sueños, nuestras necesidades, aquello que sabemos que necesitamos que tú nos escuches, Padre Santo. Y tú nos has dicho inclusive en el libro que se escribió, tu Biblia, Padre Santo, que ahí donde esté uno o más, y aquí hay muchos, Señor, te estamos orando y estamos pidiéndote, Señor. Hoy hemos escuchado de nuevo un mensaje, Señor, donde queremos que tú llegues a nuestras vidas, que camines con nosotros, que nos salves, que nos sanes. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo, aquel que dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amén.